Iglesia, el Espíritu Santo trae una palabra poderosa para nosotros el día de hoy. Y cuando te digo poderosa, quiero que vayas preparando tu corazón. Dile que está a la par tuya. ¿Vienes listo? Pregúntale. ¿Vienes listo? Pregúntale, ¿vienes listo? Ahora dile, prepárate. Prepárate. Hay una historia en la palabra de Dios que muchos de nosotros probablemente hemos pasado, probablemente de manera literal, pero a mí me encanta cuando el Espíritu Santo me pasa por la Biblia y me dice: vuelve, lo leíste mal. ¿Pero cómo lo leí mal? Y paso, y el Espíritu Santo me dice: ¿lo viste? No, no lo vi. Hay que ser honesto, ¿verdad que sí? No, no lo vi. ¿Qué quieres que yo vea? Vuelve a leer y vuelvo a leer y vuelvo a leer, y una y otra vez, hasta que el Espíritu Santo abre nuestros ojos espirituales para que veamos lo hermoso y sobrenatural que está escrito en la palabra de Dios. El tema que se ha titulado el día de hoy es Santo es. Y para nosotros entender lo que es la santidad de Dios, tenemos que comprender que la santidad de Dios es transformadora en su presencia y en su santidad. ¿Escuchaste? La santidad de Dios de por sí transforma, pero transforma cuando entramos a su presencia. Primera de Pedro 1, del 15 al 16. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y no sé si lo pasaste por alto, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Toda. Santo. Dice la palabra de Dios que Él es 3 veces santo. Pero cuando está hablando de manera numérica, es para que tú sepas que es santo en toda área. Es santo. La santidad de Dios tiene que abarcar nuestra manera, nuestro estilo de vida. Sed santos, porque aquel que os llamó santo es, porque escrito está. La santidad de Dios exige tu santidad, pero la santidad de Dios no es la santidad que nosotros conocemos. Probablemente nos han enseñado que la santidad refleja tu vestuario, refleja tu peinado, refleja el color de tu pelo, refleja el color de tu piel o lo que tu piel porta. Pero sabemos que el mismo tremendo profeta y llamado por Dios Samuel se equivocó cuando de apariencias se jactó. Claro, nuestro atuendo es importante. La virtud que Dios nos ha dado a nivel espiritual muestra y manifiesta nuestro cuerpo, nuestra manera de presentarnos delante de Dios, y lo hemos dado en muchas ocasiones en ejemplos aquí en esta iglesia. ¿Cómo es posible que cuando vamos a una corte nos vestimos bien para que el juez no vea que soy un malandro? Toca que está la par tuya. Te vestiste bien en la corte para que no te vean como malandro. Dile. ¿Verdad? Aquellos que algún día fuimos a la corte, gracias. Nos tocó que vestirnos para ponernos bien presentables, para que el juez no nos vea como un malandro. Imagínate que yo con aquellas chanclas, todo despeinado, el pantalón aquí, ya sabes más o menos dónde va el asunto, ¿no? El juez dice: no, este es un malandro. A este lo mando a parol, y encima de todo a 1000 horas de servicio comunitario por la manera de vestirse. Y encima de todo, si no te cepillaste. Entonces, cuando vamos donde el juez, vamos bien peinaditos, rasurados. Aquellos que nos gusta rasurarnos, vamos de todo bien presentable para que el juez vea que fue un error, que me equivoqué y que soy buena persona y que necesito y que deseo una segunda opción. Nos presentamos bien ante un juez. ¿Y por qué no nos presentamos hermosos delante de Dios? Este es mi ejemplo cuando estamos hablando respecto a vestuario, apariencias. Si acá en la tierra tratamos la manera
no de aparentar, sino de presentarnos bien delante incluso de una corte. Quien está sentado en la silla de un juez es un hombre, al igual que tú, al igual que yo. Simplemente lo que lleva es un título académico que lo ha posicionado en esa silla como un juez, y por ende lleva un rango legal sobre todo aquel que está delante de él, que amerita un honor. Lo mismo sucede en la milicia, hablando de honor. Cuando un coronel pasa delante de aquel pelotón, y hay de aquel que no se ponga firme y derechito, y que todos sus botones tienen que brillar, la ropa impecable, sin ninguna arruga, y mientras están así firmes, hay un inspector chequeando cómo dejó la cama, y la cama tiene que estar planchada, los zapatos tienen que brillar, el coronel tiene que reflejarse en los zapatos cuando está delante de aquel soldado. ¿Y por qué no hacemos lo mismo cuando la presencia del Señor se para delante de ti? Que brille tu corazón. La santidad de Dios amerita transformación, la misma presencia de Dios. Amén. Entonces, la importancia de vivir una vida santa como Dios, porque Dios es santo, nos desafía diariamente a buscar la santidad en todas las áreas de nuestra vida. Santidad es un estilo de vida. Santidad incluso involucra una toma de decisión. Si hago esto, ¿le agrada a Dios? Si contesto este mensaje, ¿será que le agrada a Dios? Si le escondo el teléfono a mi cónyuge, ¿será que le agrada a Dios? Yo tengo la dicha y la virtud de que a mi esposa cada día le doy mi clave del teléfono, incluso de mi computadora, y 5 minutos después se le olvidó. Y no es que sea olvidadiza. Escucha, no vamos a ofender su memoria, sino que vamos a poner en alto su confianza. Ella no necesita andar escarbando el teléfono del esposo, porque ella confía en quien Dios le ha dado como esposo. Y a pesar de que yo le pase mis claves, se le olvidó. No es porque se le haya olvidado, sino porque simple y sencillamente sabe que va a perder el tiempo. Amén. ¿Qué es lo que pasa, iglesia? La confianza nuestra en Dios tiene que estar reflejada en todo lo que haces, en la manera en que tú hablas, en la manera en que tú te expresas con otras personas. No tener doble faceta, doble cara, ¿sí? Cuando los hermanos de la iglesia me ven, pero cuando no hay nadie, venga, vamos a la barra. ¿Me entiende? ¿Estamos o no estamos? La santidad de Dios me exige santidad en todas las áreas de mi vida, en mi corazón, en mis pensamientos, en lo que veo, en lo que escucho, en lo que hablo, en lo que guardo. No únicamente en la cartera, en la caja fuerte, sino también en tu corazón. De la abundancia del corazón hablará tu boca. ¿Qué hay en tu corazón? Entonces nosotros tenemos que comprender que la santidad de Dios nos desafía a buscar, porque su santidad nos transformará, pero únicamente cuando buscamos su presencia. Dile que está a la par suya: hoy entramos a la presencia. Dile, porque hoy entramos todos a la presencia de Dios. Hoy no entraste a un templo común y corriente. Hoy entraste a una iglesia que adora la presencia de Dios. Hoy entraste a una iglesia que anhela la presencia de Dios. Hoy entraste a una iglesia que hay un pueblo que ama y que busca la presencia de Dios. Un día mi esposa me dice gordo, no sé por qué. Me dijo gordo. Por eso quiere cambiar mi closet con colores oscuros negros para que lo gordo no se vea, dice. Pero no, yo quiero colores pastelitos para que un pastor con panza es digno de confianza. Entonces, un día de estos, yo pegué un grito al estilo Rudy Gracia: pastor, Dios te bendiga. Entonces, me dice la pastora: gordo, no grites tanto, porque a causa de esos gritos, ahora escucha a los bebés cómo gritan por culpa tuya. Porque de un lado estaba Lucía que gritaba, estaba Luca y estaba Emiliano. Era un concierto de grito con todos los niños. Y me dice: es culpa tuya porque tú gritas. Amén. Ese es un paréntesis dentro de la prédica. Entonces, iglesia, 2 Corintios 5:17 nos enseña, y ponga atención:
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Cuando nosotros estamos en Cristo, ¿en dónde estamos? No voy a decir en Cristo porque le tiro el teléfono. Cuando nosotros estamos en Cristo, ¿en dónde estamos? Conteste. Ya tiene miedo de contestar porque le va a tirar el teléfono al pastor. No. ¿En dónde estamos? En la presencia de Dios, en su santidad. ¿Qué es lo que pasa? Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado. Cuando nosotros entramos a su presencia, su santidad nos limpia, nos transforma, nos cambia. Y cuando nosotros entramos y permanecemos en Él, nueva creación somos. Pastor, ¿cómo me quito tanto golpe a nivel espiritual que llega a mi vida? Simple, estás en el lugar equivocado. Y el enemigo te está pitando que estás fuera de lugar, que no puedes anotar porque tienes un foul, que estás fuera de lugar, que bateaste pero se salió del margen correcto y te tienen que poner nuevamente a batear. O aquel que va corriendo en el soccer o el fútbol latinoamericano, porque sigo fútbol, algunos americanos dicen: pastor, pero se tira con la mano. No, el fútbol es con el pie, Entonces cuando lanzan aquel balón y aquel delantero va corriendo y de repente está fuera de lugar, el árbitro pita y te detiene porque estás fuera de lugar, corrió fuera de tiempo. Lo mismo sucede, y acá no voy a hablar de deportes porque tengo muchos deportistas por aquí, ¿verdad? Y yo soy el menos indicado a hablar de deportes, por cierto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que comprender algo poderoso, que tenemos que reconocer que cuando estamos en la presencia de Dios existe transformación. Cuando entramos al lugar santo, nuevos somos. Entonces, si tú estás en el lugar correcto, vas a hacer un pitch correcto, vas a batear correcto. Si estás en el lugar correcto, vas a anotar ese gol que tanto deseas. Si estás en el lugar correcto, vas a encestar no 2 sino 3 puntos. Si estás en el lugar correcto, tu equipo ganará, y ese equipo es tu familia o tu vida o tu empresa. Pero si estás en el lugar incorrecto, el enemigo te lleva ventaja. Iglesia, nueva creación somos cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos en Cristo Jesús, cuando estamos con Él. Y por eso el día de hoy hablaremos respecto a santidad, que refleja su presencia, el momento y el lugar correcto, no tu apariencia, tu atuendo o cómo te ven los demás, sino en dónde está tu corazón. Amén. Así que dile que está a la par tuya: hoy te van a desnudar el corazón. Dile. Tengo que hablarte de algo poderoso. Éxodo 3, del 1 al 6, enseña una cosa sobrenatural. Es una historia que enamora, una historia que muchos de nosotros probablemente pasaste por alto, ¿sí? Pero tienes que entender lo siguiente, amén. Dice Éxodo 3, del 1 al 6: Moisés y la zarza ardiente. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro. Su suegro era Jetro, por cierto, quien era sacerdote de Medián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando. ¿Cómo se quedó Moisés? Mirando, lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta de una llama, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esta zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Mientras Moisés se iba acercando, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observarlo mejor, Dios lo llamó desde la media
altura de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más. Y le advirtió el Señor: quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Tengo que decirte algo, iglesia. Esta historia que encontramos en Éxodo 3 del 1 al 6, históricamente, y el trasfondo de la crianza de Moisés es la siguiente. Moisés es criado, creció como un príncipe de Egipto. Porque recordemos la historia cuando Moisés, ¿verdad?, es lanzado a las aguas y aquella princesa lo encuentra y entró a la casa de Faraón y fue criado como un hijo de Faraón, como un príncipe, con todos los privilegios habidos y por haber. Si comían en platos de oro, Moisés comía en platos de oro. Si bebían en copa bañada de oro con rubíes y esmeraldas, Moisés también así crecía. Comía los mejores frutos de Egipto. Las mejores carnes, las mejores porciones estaban a la mesa donde Moisés estaba. Pero a Moisés, en el momento que la zarza ardía, le tocó quitar sus sandalias, porque el Señor le dijo: Moisés, no te acerques más. Lo que estás pisando, santo es. Y en ese momento te quiero traer un poco de historia de lo bueno de Moisés. Moisés, un príncipe, pero también con un pasado negro. Moisés había asesinado a sangre fría a un soldado. Moisés no únicamente era un prófugo de la ley. Moisés acarreaba una sentencia de muerte. Era un asesino, era un prófugo, y una sentencia lo perseguía a donde lo agarrara la ley. Por eso Moisés, dice la escritura en Éxodo, apacentaba las ovejas a la par de Egipto. Apacentaba las ovejas en medio del jardín del faraón. ¿En dónde apacentaba las ovejas Moisés? En el corazón del desierto, donde arde ese sol intenso, donde nadie le gusta ir. Allá al centro del desierto, allá no va a haber un policía buscando a Moisés. Si tú te has preguntado qué hacía Moisés en el corazón del desierto, Moisés andaba huyendo y escondiéndose de un pasado. Y muchos de nosotros huimos y corremos de un pasado. Muchos de nosotros estamos buscando el corazón de un desierto para que nadie me reconozca, por aquel pasado que me señala, por aquel pasado que me hace sentir indigno, por aquel pasado que mancha mi historia y acarrea peso sobre mi vida. Pero Moisés, adicional, llevaba algo que lo marcaba como alguien diferente, porque había sido hecho y creado por un Dios que cuando te crea con un propósito. Todos los que están aquí y aquellos que están viendo esta transmisión fueron creados por un Dios de propósitos. Pastor, pero probablemente yo no lo veo. No te estoy hablando a ti, le estoy hablando a tu espíritu. Fuiste creado por un propósito. Fuiste creado para un propósito. Fuiste creado para un llamado sobrenatural, porque al Dios que le servimos es al Dios de lo sobrenatural. Y Moisés, huyendo de su pasado, le dice el Señor: hey, detente, no camines más. Un paso más no puedes dar. Uno, quita tu calzado, porque la tierra que estás pisando santa es. Hoy yo te pregunto a ti: ¿acaso Jehová le dijo: hey tú, prófugo de la ley, asesino,
de rodillas pide perdón antes de pisar la tierra santa. ¿Acaso el Señor vino y se refirió a él como el asesino mentiroso prófugo que ni siquiera tuvo la cara de decirle a su suegro Jetro que él era prófugo de la ley? Que ni su mismo suegro sabía quién era él en su pasado. Que ni la misma gente que le rodeaba sabía las cadenas que acarreaba. La Biblia no da detalles de esto, pero espiritualmente hablando tenemos que discernir y recibir en nuestro corazón lo siguiente: que cuando Dios le dice a Moisés, detente, Dios te dice a ti, no puedes caminar más en la manera en que caminas. Esa vida que llevas no es la correcta. Esa vida que tú estás teniendo a mí no me agrada, te dice el Señor, no el pastor. Porque Moisés estaba delante de una zarza que ardía en fuego de presencia de Dios. No estaba delante de Jetro, que era un sacerdote, por cierto, de Medián. Y dice la escritura que en ese momento él se quitó el calzado. El calzado representa tu pasado. El calzado representa esos viajes pesados que tú tuviste antes de entrar a esa presencia, y que reflejaba todo aquello que te señalaba, como señalaba Moisés, y le decía prófugo, y le susurraba asesino. Y cada vez que él veía su calzado decía prófugo. El calzado representaba un pasado, y el Señor le dijo, quítate ese pasado que te ensucia. Quítate ese calzado que no representa quien tú eres cuando entras a mi presencia. Quítate ese calzado que viene sucio de esos caminos que yo no tengo para ti. Y en el momento que Moisés se quita el calzado y entra a esa presencia, en ese momento Dios habla con él. Y muchos de nosotros nos preguntamos, pastor, ¿cómo yo puedo hablar con Dios? Pastor, ¿cómo yo puedo acercarme a Dios? Quita tu calzado, quita tu pasado, quita las cadenas, quita todo esto que te aleja de la presencia de Dios. Porque muchos de nosotros caminamos como Moisés, con el calzado equivocado en la presencia de Dios. Y por eso es que Dios no puede hablar contigo, porque no puedes sentir su presencia. Porque aquellos que nos ha tocado el privilegio algún día de ir a una playa y nos quitamos el calzado, y lo primero que hacemos es ir y sentir la arena del mar cuando el mar nos toca, y sentir aquello relajante, y nos conectamos con el mar cuando estamos descalzos. Y a mí me encanta ir a la playa y poner mis pies descalzos a la orilla del mar y sentir como el mar poco a poco me va hundiendo. Porque aquí que se para en la arena empieza a hundirse con el mar, y empieza a hundirse, y es una experiencia. Trata de hacerlo con calzado. Te invito a que pruebes a hacerlo con calzado y te darás cuenta. Adicional, trata de sacar, después de hundirte, tu pie con el calzado. El calzado se quedará enterrado. Nosotros tenemos que comprender que la presencia de Dios amerita que nos quitemos el calzado, que quitemos el pasado. Y es ahí cuando el Señor le entregó la instrucción a Moisés. Y esta palabra es para ti, iglesia. Dios quiere entregarte una palabra. Dios quiere entregarte una instrucción. Dios quiere entregarte tu asignación. Dios quiere entregarte la dirección hacia donde te lleva. Pero no te la puede entregar hasta que no te quites ese calzado. Puedes venir 100 veces a la iglesia, puedes venir todos los días, pero si aún acarreas el calzado de tu pasado, si aún acarreas el calzado del señalamiento de todo lo que has hecho en tu pasado, no podrás escuchar la instrucción de Dios. Y por eso la palabra de Dios es puntual.
Dios tenía que hablar con Moisés. Necesitaba hacerlo el libertador de un pueblo esclavizado. Necesitaba usarlo para abrir las aguas y hacer esas maravillas delante de Faraón. Necesitaba. Pero Moisés también necesitaba soltar su pasado. Y muchas veces Dios quiere hacer algo poderoso contigo, pero tú tienes el calzado muy atado y no tienes el valor de soltarlo. Hoy el Espíritu Santo te está diciendo: suelta ese calzado que no representa hacia donde el Señor te quiere llevar. Amén. La presencia de Dios trasciende a través de todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Salmo 16:11. Me mostrarás las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. La presencia de Dios refleja un deleite en aquel que reconoce las sendas del Señor. La presencia de Dios nos mostrará siempre el camino correcto para ti, para tu familia, para tu llamado, para lo que fuiste creado. La presencia de Dios. Solo cuando entras a esa presencia de Dios es que todo toma sentido. Y muchos de nosotros tenemos una lista de oraciones. Señor, ayúdame con este problema. Señor, ayúdame con este proyecto. Pero el rey David nos recuerda en Salmo 16:11 que la plenitud de la presencia es un gozo y un deleite. ¿Sabes algo, iglesia? Muchos de nosotros necesitamos ese recordatorio el día de hoy. Pastor, yo tengo un problema en mi trabajo. Es una carga, no es un deleite. Y te pregunto yo a ti: ¿dejarías usar tu vida para que seas tú el Moisés de ese trabajo? ¿Te dejarías utilizar de parte del Señor para que las aguas sean abiertas en esa empresa donde el Señor te tiene y que la presencia del Señor se manifieste a través de ti? ¿Estarías capaz de decirle al Señor: yo suelto mi calzado, me conecto a tu presencia, entro a tu presencia, úsame? Porque aquí estoy, como dijo Moisés, aquí estoy. Habla conmigo, Señor. De la misma manera Samuel, 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 Samuel. Había una voz que le hablaba a aquel tremendo profeta: Samuel, despierta. Y Samuel no sabía identificar hasta que el sacerdote le enseñó: cuando vuelvas a escucharlo, dile: heme aquí que tu siervo escucha. Heme aquí que tu siervo escucha. Y hoy el Espíritu Santo grita tu nombre. Está gritando tu nombre, así como le hablaba a Samuel. Y hoy te dice aquí un pastor: hay un Espíritu Santo llamándote. Llamándote por nombre, no por tu pasado. Llamándote por nombre, porque fuiste creado para un propósito. Llamándote para activar en ti el llamado poderoso por el cual fuiste creado. Y lo único que tienes que hacer es lo mismo que hizo Moisés y que hizo Samuel: decirle: heme aquí, Señor, aquí estoy. Úsame, úsame. ¿Y sabes qué es lo más difícil en nuestra vida? Cuando Dianita hablaba, me hizo rema lo que la santidad de Dios provoca en nosotros. Diana trajo un poco de historia respecto a lo que ellos fueron antes y lo que ahora son sirviéndole al Señor. Antes probablemente había una estabilidad económica, laboralmente hablando. Dios los desafía a creer en Él. Dios los desafía a dejar todo un pasado. Dios los desafía a seguir su sueño.
y empacan y dicen: yo sigo el sueño del Señor. Y cuando estaban entrando a Georgia, ni sabían para dónde iban, ni cómo empezar, ni qué puerta tocar. Y como dijo Diana, probablemente antes estuvimos bien, pero ahora estamos mejor. En donde está ese corazón, iglesia, ahí está ese tesoro. Y ellos dejaron todo ese pasado donde el corazón estaba antes ligado, y empezaron a poner su corazón en el tesoro del cielo. Y probablemente te toca algún día ver la cuenta bancaria con -20, porque el banco te dio un sobregiro y ahora tienes en rojo la cuenta. Pero volteas y ves alrededor de ti, hay plenitud de gozo. Probablemente el Señor te está probando en muchas áreas de tu vida de dependencia. Pero cuando abres tus ojos espiritualmente hablando, le dices: Señor, gracias. Gracias porque tengo libertad delante de tu presencia para amarte y adorarte. Gracias, Señor, porque mi familia te está sirviendo y te está conociendo. Gracias, Señor, porque ha llegado el viernes y no ando ebrio. Gracias, Señor, porque llegó el fin de semana y lo primero que busco es adorarte en lugar de embriagarme. Gracias, Señor, porque transformaste mi familia y mi vida. Gracias, Señor, porque ahora sé que es estar en tu presencia. Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Tengo que recordarte algo. Cuando el Señor se mete a tu vida, al principio lo que vemos es un arrancamiento de cosas que al Señor no le gustan, de raíz. Amistades echadas fuera, puertas cerradas pero con candado espiritual, no de hombre. Gente se alejó. Me quedé solo. No estás solo. El Señor te ha apartado porque tiene cosas grandes para ti. El Señor te ha apartado porque tiene cosas grandes para ti. Nos veníamos riendo en el carro con mi esposa. La pastora venía contando una historia que ella vio en las redes sociales respecto. ¿Era un patito o qué era? No recuerdo, era un carácter. Y que caminaba en el desierto, dice la historia que mi esposa estaba contando. Y mientras caminaba en el desierto había un grifo, un chorrito que salía agua. Y cuando él corría ese chorrito, la mano del Señor se le ponía enfrente. Y él trataba de avanzar por un lado, por otro lado, por arriba de la mano, y otra vez el Señor, y otra vez el Señor deteniéndolo. Y tanta era la necedad de esta criatura, ¿verdad?, de llegar desesperadamente en un desierto a este chorrito que goteaba agua. Y como la mano del Señor no lo detenía, lo que hizo fue borrarle el chorrito. Se acabó, necio, usted no entiende. Y viene y la creó como él pudo, con sus propias formas, y recibe una gota y la hace. Qué rica esa gota que él formó después de que el Señor le quitó ese grifo. Pero lo más irónico es que donde la mano del Señor lo estaba deteniendo, no era porque no quería que llegara al grifo, sino que en dirección opuesta había un manantial. Y muchas veces nosotros somos como esa figurita, que corremos a la escasez de un goteo, y Dios te está poniendo la mano en muchas maneras para detenerte. Y somos tan necios que tratamos de pasarnos la mano de Dios. Somos tan tercos que Dios te dice: detente de una y de 1000 maneras. Y encima de todo, el Señor dice: ese no entiende, y te lo borra, te lo quita. Y vienes con tu necedad y formas lo que Dios te ha quitado. Y lo que Dios te ha estado tratando de mostrar es que tiene un manantial para ti. Pero simplemente necesitas quitarte el calzado. El calzado. Amén. Isaías 6 del 1 al 8. Este relato de Isaías, que no lo voy a leer por completo,
porque es un poquito largo la historia. Es una purificación del llamado. Isaías es llamado para purificarse. A través de su purificación, otros también estaban siendo purificados. Muchos de nosotros tenemos que entender que el Señor te quiere procesar, y parte del proceso probablemente no te va a agradar. Porque ¿a quién le agrada que le digan: qué feo hueles, mano? Me ofendes. Ay, es cierto, ¿sí? Se acerca alguien a ti: qué feo ese olor de pelo, hermanita. Jamás te vuelve a hablar. Es ofensivo, nos sentimos ofendidos cuando un extraño nos dice: qué feo hueles. De la misma manera te sentirás ofendido cuando el mismo Espíritu Santo desnude tu corazón y te diga: esto huele mal. Y huele mal delante de la presencia de Dios. Huele mal como el calzado de Moisés. Huele mal. Y te va a decir el Espíritu Santo: o lo sueltas o te enseño a soltarlo, porque de aquí ya no caminas igual. Porque desde este momento se acabó el correr fuera de la presencia de Dios. Porque ahora que ya entraste a la presencia, te dice el Señor: hey, detente. Ya entraste. Ojo, porque Moisés ya había entrado. Porque cuando entró le dijo: detente, no des un paso más, porque la tierra que pisas, o que dice que pisarás, la tierra que pisas, santa es. Y muchas veces nos acercamos a la presencia y dices: ¡hey! Detente, detente. Es donde la presencia de Dios te empieza a decir: eso en tu corazón no me agrada. Eso en tu corazón lo necesito remover. Eso lo único que trae es muerte. Eso lo único que trae es una pestilencia espiritual que no le agrada al Señor. Y necesita removerla, te guste o no. Y aquellos que sabemos ser hijos de Dios, cuando a un padre no le agrada algo, hay un pellizcón, te jala para un ladito y te dice: te tengo que bañar. Tienes 3 días de no bañarte. A la tina, te guste o no, una jaboneada. Aquel que es buen padre no deja que sus hijos pasen una semana sin bañarse, y si lo haces tenemos que orar por ti. ¿Sí? Ay, mucho frío, un pañito húmedo, pobrecito el niño. No, a la ducha, a la ducha. Un día le decía a la pastora Dianita: ay, Diana, pobrecito los niños, tanto frío. Allá en Nueva York, hay tanto frío en invierno y usted baña a los niños tan de mañana antes de la escuela, ¿verdad? Y Diana le dice: sí, eso es cultura colombiana. Cultura colombiana. Llueve, truene, relampaguee, nieve, granizo, el apocalipsis, vamos a bañarnos temprano. En cambio nosotros de Chapines, bueno, si hay frío, por la tarde los bañamos. Pero se bañan, ¿eh? Se baña. Sí, se baña. Entonces Dios es igual, familia, Dios es igual. Te guste o no, si entras maloliente a la presencia de Dios, Él te va a pegar una jaboneada, aunque a ti no te agrade. Y mientras te está jaboneando, te va a empezar a decir la razón por la cual hueles mal. Y no nos agrada como hijos que mamá nos pega aquella jaboneada y te diga todo lo que a ti no te gusta escuchar. ¿Sabes algo, iglesia? Es importante que Dios te dé una jaboneada. No te la va a dar el pastor. Oro para que Dios te meta rápido a la tina, que te pegue una perseguida de las buenas y venga para acá y que te meta a la tina. Porque es necesario en este tiempo que toda esa pestilencia que está aquí, 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 salga. Porque te quiere utilizar. Porque fuiste creado para algo sobrenatural. Porque la presencia de Dios necesita transformarte. Porque la misma presencia que transformó
a Moisés, la misma presencia que transformó a Saulo, la misma presencia que transformó a Jonás, la misma presencia, y podemos hablar una y otra vez de muchos personajes. La presencia de Dios transformó un antes y un después. Y Dios te da tanto tiempo para que seas tú, que a la distancia veas la zarza arder. A la distancia hay una zarza que arde y que tú tienes que acercarte para ver qué es lo que está pasando. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchos nos hacemos del ojo gordo, del oído gordo. Ay, ya no me quiero acercar, porque dicen que ahí hablan mucho de Dios y transforman. Y cuando uno entra ahí dicen que el pastor, ese pastor que no ore por mí, porque de repente me invitaron pero no quiero llegar. Pero llega el día en que el Señor te acerca a su zarza, y ese día es hoy. Ese día es hoy. De aquí no sales igual. De aquí no sales igual. Hay una zarza que está ardiendo, y hoy te dice: vamos a quitarte el calzado. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a ponernos de pie, porque vamos a adorar al Creador, al arquitecto de nuestra vida, al diseñador de nuestra familia, al creador de tu propósito, aquel que te ha formado para cosas sobrenaturales, aquel que te está diciendo: entra a mi presencia. Pero escucha, necesitas quitarte ese calzado que huele mal, que está roto, que lo único que trae es una suela desgastada, probablemente llena de agujeros en la parte baja. Y cada vez que caminas por el fango entra. Cada vez que caminas por el estiércol entra a ese calzado viejo y roto. Y hoy, en el nombre poderoso de Jesús, iglesia, hoy esta iglesia entra a la zarza ardiendo.